Vamos a considerar hoy en este repaso que estamos haciendo a aspectos de la Iglesia de Cristo, vamos a detenernos hoy en el gobierno de la Iglesia local. Y quiero llamar vuestra atención a un pasaje de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Leo así en la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. La Iglesia es un organismo vivo. Por tanto, tiene necesariamente que disponer de una organización interna que permita realizar las funciones propias de ese organismo. Todo organismo tiene su propia organización. El cuerpo nuestro, si no estuviera bien organizado, presentaría síntomas de enfermedad que le impedirían un correcto funcionamiento. Como rebaño, la Iglesia también necesita de conducción, que desde el ejemplo del gran pastor de las ovejas, lo llevan a cabo los líderes en la congregación. Notemos algo acerca de la Iglesia y de su identidad. La Iglesia, a la luz del Nuevo Testamento, es una teocracia, es decir, el gobierno de Dios y no el gobierno de los hombres. Cristo recibió ese derecho del Padre. Leo en la Escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. A este Jesucristo, el Señor, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Cómo es el gobierno? ¿Cómo debe ser el gobierno de la Iglesia local? No existe para la Iglesia otra autoridad más que las que ya hemos indicado en un programa anterior. La palabra, única norma de fe y conducta, Jesucristo, el único Señor de la Iglesia, el Espíritu Santo, el único vicario de Cristo. Los hombres ejercen autoridad, pero es autoridad delegada por Dios. Lo hacen cuando aplican la palabra, lo hacen cuando conducen a la Iglesia según la norma bíblica bajo el control del Espíritu. Los que conducen o gobiernan la Iglesia local no son autoridades, pero ejercen la autoridad en el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para el gobierno de su Iglesia? El Nuevo Testamento habla en muchos lugares de ancianos, pastores, líderes que ejercen funciones de dirección, conducción y llevan a la Iglesia caminando delante de ella. Una observación imparcial revela que debe haber ancianos líderes en cada iglesia, como Pablo dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que arregles, pongas en orden lo que está mal y constituyas ancianos
en cada ciudad como yo te ordené. Tito capítulo 1, versículo 5. Algunas observaciones sobre los ancianos. Voy a Hechos y encuentro que son hombres de responsabilidad en asuntos de gobierno, compartiendo decisiones con los mismos apóstoles. Miradlo vosotros en Hechos capítulo 15, versículo 23. Son hombres además de responsabilidad en materia de doctrina y en la solución de problemas que surgen en la Iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 2, versículo 4, versículo 6. Su posición mostrada en la firma conjunta de la carta a las iglesias con los apóstoles. Hechos capítulo 14, versículo 23. Pablo reconoce que la autoridad para guiar y pastorear a la congregación era de procedencia divina. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él adquirió por medio de su propia sangre. Hechos capítulo 10, versículo 28. En las epístolas pastorales, Pablo usa el término supervisor como sinónimo de anciano y establece las condiciones personales que deben reunir estos líderes de la iglesia local. Al mismo tiempo, cuál es el trato que debe recibir, que debe dispensarle la iglesia. Los pastores, ancianos, los líderes actúan colegiadamente, permitidme esta palabra, como presbiterio, es decir, conjunto de líderes. Y en las epístolas de Pedro se identifica a estos líderes, que Pablo llama ancianos, sobrevedores en otros lugares, como pastores. Carta primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Por tanto, hay una terminología variable para hablar de este liderazgo. Se le llama anciano, que significa presbítero, obispo, que literalmente es sobrevedor, supervisor, y se usan indistintamente. Pablo llama a los ancianos de la iglesia usando el término de presbíteros y luego cuando habla con ellos le habla de obispos supervisores, los que ven por encima, detallando las cualidades que deben tener. Pedro ruega a los ancianos, presbíteros en ese caso, que supervisen la grey. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Las dos palabras indican que el anciano ha de ser un hombre responsable en el cuidado de pastorear y maduro en cuanto a edad espiritual. El resumen de la enseñanza se podría establecer de una forma muy sencilla de esta manera. Las iglesias del Nuevo Testamento reconocían la designación divina de sus guías y sus cualidades espirituales. Toda autoridad en la iglesia deriva de Cristo y se ejerce en su nombre. Las iglesias del Nuevo Testamento se gobiernan corporativamente y no de forma unipersonal. Este sistema se aplica como gobierno general para la iglesia en todos los tiempos. No es algo que correspondía a las iglesias de los tiempos apostólicos, sino a la iglesia de Cristo. ¿No se consideran a los ancianos o pastores como un cuerpo jerárquico, es decir, con una categoría superior al resto de la iglesia? Dicho esto, sería bueno entrar a considerar los requisitos que la Biblia pone para el anciano. Los voy a dividir de esta manera. Primeramente, requisitos personales. Están en 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito capítulo 1, versículos 6 al 9. Lo primero que se le pide es que sea sobrio. Sobrio es el antónimo de ebrio. Ebrio es el que está intoxicado por el alcohol. Y si un anciano debe ser sobrio, tiene que entenderse que no está sujeto por emociones o por ideas extrañas en su ministerio. En segundo lugar, tiene que ser prudente, que obre con tranquilidad, con prudencia.
decoroso, que tiene que ver también con ser ordenado. Un anciano, un pastor, un líder de la iglesia que no tenga orden no puede ordenar el funcionamiento de la congregación del Señor. Ha de ser también hospedador. Literalmente se lee en el texto bíblico amigo del extranjero. Es decir, aquella persona que recibe gustosamente a forasteros y los hospeda en su casa. Algo más, no dado al vino. Es decir, no adicto al vino. Pablo no prohíbe el uso del vino, sino el abuso del vino. Léelo en la carta primera a Timoteo, capítulo 5 y versículo 23. No pendenciero, una persona belicosa, que es iracunda, que se enfada por todo, que quiere dominar al resto de la congregación, que quiere poner una orden como si fuese el jefe de una empresa a lo que es el rebaño del Señor. Además de esto, debe ser no codicioso de ganancias deshonestas. Yo sé que esta frase en algunos manuscritos antiguos no está, pero ganancia deshonesta no significa que se enriquezca literal económicamente a costa de la iglesia, sino de que utilice su puesto para ocupar lugares importantes destacados sobre la congregación. Ha de ser amable, es decir, un hombre indulgente y conciliador. Ha de ser capaz de sufrir agravios. Carta primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Tiene además que ser apacible, enemigo de contiendas. No puede ser avaro, literalmente amigo de la plata, los que sirven al Señor para conseguir algo por ese servicio. Y además de esto, no puede ser un neófito, es decir, un recién convertido. Estos son los requisitos personales que tienen que tener los pastores, los ancianos en la iglesia. Luego vienen los requisitos familiares. Y Pablo dice que tiene que ser marido de una mujer. Algunos hablan de la poligamia, pero esto no se daba ni siquiera en los tiempos de Pablo en Roma. Tiene que ver con el divorcio, que no sea un divorciado y que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción, es decir, no anden desordenados. Notaréis que hay requisitos personales, luego hay requisitos sociales o familiares, mejor dicho, y luego hay requisitos sociales. El que pone la Biblia es apto para enseñar. No tiene que tener el don de maestro, pero tiene que conocer la Biblia para responder las preguntas de los creyentes y orientar sus vidas conforme a lo que la Biblia establece. Hay una distinción necesaria que hacer. Anciano es un oficio. Pastor es un don. Pero en cualquier caso, unos y otros tienen que pastorear, conducir, liderar, orientar la iglesia del Señor. El ejercicio de las funciones pastorales tienen que ver con las motivaciones que las impulsan. Pido vuestra atención a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Vamos a leer ese pasaje. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una serie de motivaciones que impulsan la labor pastoral y ancianos pastores en la iglesia. Primeramente, voluntariedad y no dureza. No son jefes, son siervos. Segundo, procurar dar y no recibir.
Tercero, ser humilde. La mejor enseñanza es dar el ejemplo personal, velando también por los otros ancianos. No hay pastor ni anciano en la iglesia que no tenga que ser pastoreado. Y Pablo dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso: velad por vosotros, porque de vosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El manual del pastor es el Salmo 23. Puedes leerlo con calma y notarás que el pastor del Salmo alimentaba al rebaño dándole la palabra, en el caso espiritual de la iglesia. Tiene que guiar a la grey de Dios, sabiendo dar respuesta a los problemas actuales. Tiene que acompañar a los creyentes en una labor de cuidado, de orientación, de visitación. El pastor de una iglesia, los ancianos de una iglesia, los pastores en una iglesia, no pueden pensar que los miembros son un número. Tienen que conocerlos personalmente, saber cuáles son sus necesidades, lo mismo que un pastor de ovejas conoce de su rebaño. Han de también acompañar a la oveja solitaria, confortarla, estar al lado de ella en medio de las pruebas. Tienen que proteger el rebaño. Tienen que proveer de un hogar. La iglesia necesita calor de hogar. Y además, siendo la iglesia una familia, debe haber un comportamiento como de hermanos en la congregación. Los pastores ancianos han de amonestar a los ociosos, alentar a los desanimados, sostener a los débiles, ser pacientes para con todos. Y los deberes de la iglesia para los pastores y ancianos ha de ser reconocerlos y obedecerlos, dejándose persuadir por ellos. La iglesia tiene que colaborar con el pastorado, orando por los pastores, cuidándolos, tratándolos respetuosamente, dándoles lo necesario para que puedan vivir dignamente. La iglesia, los creyentes, no deben acusar sin causa a nadie, y mucho menos al cuerpo pastoral de la iglesia, a los ancianos de la congregación. La iglesia no debe recibir acusaciones contra ellos sin pruebas. Lo dice Pablo con toda claridad en la carta primera a Tito, capítulo 5, versículo 9. No murmurar de los pastores e imitar su fe. Creo que esto es suficiente para darnos un pantallazo, una panorámica de cómo se debe gobernar la iglesia local. Por tanto, debo aplicar esto a mi vida personal y a la vuestra también. El creyente, consciente de la enseñanza bíblica sobre los líderes, obedece y cumple las demandas establecidas no por ellos, sino por la Biblia. Tenemos que tenerlos en alta estima porque ellos son dados por Dios y además de esto, cumplen un ministerio de responsabilidad delante de Él. Como decía Pablo, de día y de noche, con lágrimas, amonestando a cada uno. Un resumen brevísimo. No hay líder único a la luz del Nuevo Testamento en la iglesia local. Hay un gobierno colegiado, en donde cada uno, conforme a sus dones y de acuerdo con los valores personales, ministra en un área o en otra área, pero todos ellos están comprometidos de llevar adelante la grey del Señor. Además de esto, y como algo importante, ningún líder en la iglesia es dueño de la iglesia. Ningún líder de la iglesia puede imponerse a la iglesia. La autoridad del líder viene de aplicar a la iglesia los principios de la palabra y conducir a las ovejas conforme a lo que el gran pastor de las ovejas enseña y deja establecido para su congregación. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a las demandas suyas en la enseñanza tocante a la iglesia.